en estas salas. Hoy martes 10 de octubre de 2023. El tema que hemos planteado para hoy es una pregunta muy seria y que la respuesta tiene varias aristas y todas preocupantes. Y es si el mundo entero se está acercando vertiginosamente a la Tercera Guerra Mundial. Lo hemos dicho en otros escenarios, lo reiteramos aquí. Para que haya una Tercera Guerra Mundial no hay sino un solo requisito: que ya haya existido o haya sucedido la segunda. Y la segunda ya existió, ya sucedió. Pero lo más preocupante es que las dos grandes guerras, como las llaman los historiadores, ocurrieron por muchísimo menos de lo que estaba sucediendo, de lo que está sucediendo en este momento, y en ambientes mucho menos tirantes, y fuera de eso, sin que todavía existieran las armas de destrucción masiva, no solamente las armas nucleares, sino las otras que hay de destrucción masiva desarrolladas, porque algunas de ellas existían, sobre todo las biológicas, pero no estaban tan desarrolladas como ahora. Pero es que ahora tenemos armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares en un desarrollo impresionante. Tenemos misiles balísticos, misiles ultrasónicos. Tenemos, según dicen Rusia y China, que tienen misiles que se pueden salir rápido de la atmósfera y avanzar a mucha velocidad, y darle la vuelta al planeta y golpear con precisión casi de centímetros, y que pueden transportar ojivas nucleares. Esos son los misiles que llamaríamos hipersónicos, porque ya superan con creces la velocidad del sonido. Tenemos una guerra de satélites impresionantes, una guerra de redes sociales. La cibertecnología para la ciberguerra está muy desarrollada. Las tensiones en tres focos que los vamos a analizar hoy son muy preocupantes. No se trata de echar aquí carretas, sino de revisar temas muy sensibles y muy profundos, y para que al final todos contestemos un par de preguntas. Por eso, como siempre, les pedimos a los asistentes es que nos concentremos mucho en lo que se dice, tomemos nota, y cuando lleguemos al momento de resolver la pregunta, nos enfoquemos en la pregunta. Y de esa manera, el seminario o el taller que hagamos nos deja algo, algún concepto, si no claro, por lo menos enfocado a todos, y no salimos igual de visibles a cuando entramos. Entonces, entremos en materia. Escenarios. Cuando nombramos escenario aquí, no son de probabilidades esotéricas o para películas de ficción o para echar carreta en una reunión de amigos. Vamos a hablar de tres escenarios muy serios y que están muy activos en este momento en el planeta, y donde la geopolítica está demasiado tirante, con dos escenarios que van a la saga, ahí a la espera de que los demás decidan por nosotros. El primer escenario es el escenario Oriente, como lo estamos viendo con lo que sucedió ayer o estos días en Israel, y todos los días con la información que va surgiendo, como le dijimos anoche a Fernando del Rincón en el programa, se van destapando secretos que cada vez son más abrumadores y preocupantes. Pongámoslo en un contexto superior para que todos analicemos. No nos detengamos aquí a hablar acerca de lo que ya todo el mundo ha visto en las redes, de ese problema. Vayamos más allá. Desde el primer día que ocurrió eso, lo venimos sosteniendo. Ese golpe no lo dieron solamente los terroristas de Hamas, lo dieron todos los yihadistas. El estilo, ya Netanyahu lo dijo, el estilo es de ISIS y Al-Qaeda. La planificación del golpe, como lo veíamos anoche, con 4 ejes de avance sobre objetivos tan determinados, tiene el sello de Hamas, de Hezbollah, y el sello de Hezbollah se llama Irán. Ese es la teocracia iraní, la que tiene todo un esquema montado alrededor de su plan estratégico,
Y entonces parecería ser que aquí, por segunda vez, cuando son intereses comunes, se juntan, como en Siria, en la guerra de ISIS, los yihadistas de todas las vertientes para atacar a un enemigo común, pero luego vuelven y establecen su pelea que tienen de las divisiones internas y hasta se matan entre ellos. Eso ocurrió mucho en ISIS allá en la guerra contra Bashar en Siria. Entonces, ese es el primer punto. Si ustedes hacen un examen geopolítico, geoestratégico de lo que ocurrió, saltan a la vista elementos muy claros. Ya nos queda evidentemente patente que aquí hubo manos de yihadistas más experimentados que los de Hamas. No es que Hamas no tenga gente experimentada, porque Hamas también le envía a que combatan en ISIS o en Al-Qaeda. Lo que pasa es que allá son sunitas y no van a tener la cercanía directa, ni es tan fácil que los chiitas de Hezbollah les dicen que tengan relaciones con sus enemigos. Cuando se trata de atacar a Estados Unidos podemos unirnos, pero mientras tengamos intereses diferentes ellos se matan. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que es un fenómeno que les digo que revisar el mapa. Ubiquémonos mentalmente en la franja de Gaza. Norte, Israel. Occidente, océano o mar Mediterráneo. Sur, Israel. Oriente, Israel. Y solo una muesquita chiquita, donde queda la ciudad de Rafa, suroccidente, es el límite con Egipto, con la península del Sinaí. Muy cerca, entre otras cosas, a donde está el batallón Colombia, asentado. Pues, ¿qué ocurre ahí? Que si ustedes revisan la franja de Gaza, que la conozco personalmente, eso no le cabe una persona. Allá no hay espacio ni siquiera para la agricultura. Es supremamente superpoblado y con gente viviendo todavía en dificultades muy grandes, a pesar de estar al lado de Israel y de Egipto, que no están quedados. Entonces, primera pregunta que surge: ¿dónde se entrenaba esa gente para preparar semejante maniobra imposible en la franja de Gaza? Por dos razones. Una, porque la inteligencia israelí tiene gente en el territorio que lo está detectando, y dos, porque los satélites están dando la vuelta permanentemente y hubieran detectado los campos de entrenamiento. Y además que no hay dónde hacerlos. Campos de entrenamiento se necesitan espacios grandes. Entonces, ahí viene la primera duda: ¿dónde lo hicieron? Se pone uno a pensar y dice, Líbano, no, porque Israel tiene en la mira todos los movimientos de Hezbollah en el Líbano y no les conviene. Y además hubo un convenio hace poco que le obliga al Líbano, si no quiere que Israel se le meta ya a volver a flecos, con la época de Netanyahu, que de Ariel Sharon mejor. Entonces mejor que no busque problemas y que controle a los yihadistas. Entonces ellos no van a estar allá. En Siria son amiguísimos, claro, de Irán, pero están en guerra civil y no le conviene a Siria tener una escuela ahí para que Israel tenga la disculpa de ir a visitarlos. Entonces Siria no lo autoriza. Jordania se ha vuelto más amiga de Israel, entonces difícil. Arabia Saudita no se mete por ahora en ese boroló porque está muy interesada en el plan 2030 que tiene el señor Bin Salem, el príncipe que está gobernando de facto allá y que se ha acercado de una u otra manera a Occidente y a China, y tiene algunos proyectos inclusive de hacer la paz con Israel. Puede que todo esto se desarme ahora. Los Emiratos, pues ellos están en un proceso con Israel, con el acuerdo de Abraham, o sea que allá tampoco lo reciben. Sudán, que ha sido el país que recibía terroristas mucho tiempo, está en guerra civil, ustedes lo saben, y aquí la estuvimos analizando. Libia está en guerra civil, es un territorio ideal para preparar terroristas, porque lo hizo muchos años Muammar Gaddafi, pero en este momento están en guerra civil y al oriente de Libia, que están los terrenos más aptos para entrenar terroristas, allá están
una fracción dividida y el país está en guerra civil. Y ahí está metida el batallón ese de colombianos que pertenecen a Emiratos Árabes que le han dado ciudadanía, y están combatiendo allá a favor de esa fracción contra los de Occidente que han recibido apoyo de los yihadistas. Entonces, muy difícil que esté ahí. Pero hay uno que si ustedes lo miran en el mapa, ese es el ideal y se llama Egipto. Resulta que la península del Sinaí está partida en tres secciones de acuerdo con o en concordancia con el acuerdo de paz de Camp David en 1979. La zona C, que es la pegada contra Israel, que es donde están los observadores de la Multinational Force and Observers. La zona B, que Egipto puede tener ahí dentro de la península algunas fuerzas que no pueden pasar de infantería ligera, hay unas normas que están escritas. Y la zona A, donde están los activos estratégicos de Egipto, que son pegados al occidente de la península del Sinaí, donde se pasa el mar de Suez o el canal de Suez y entra ya a territorio continental africano de Egipto. Entonces, todo esto para decirles a ustedes que blanco es, gallina lo pone, frito se come y se llama huevo. El entrenamiento de esa gente lo hicieron en Egipto. Y el sitio de más probable adopción tiene que ser la franja C. Porque si lo hacen ya dentro de las zonas urbanizadas, al otro lado del canal de Suez, ya van a tener mucha más actividad comercial, industrial, turística y mucha más presencia de personas que podría detectarlo o que les podría generar problemas. En cambio, una zona en el Sinaí, en la cual por acuerdos internacionales no se hace tanta actividad, ahí está. Tiene que ser ahí. Lo segundo, si ustedes revisan, como lo hablábamos anoche, esa catarata de acciones que surgieron allí, se necesita una logística muy grande y eso no entra en un día. Ahora miremos el mapa otra vez. Entrarlo por el norte no porque ahí está Israel, imposible. Entrarlo por el occidente no porque ahí está Israel y está el mar Mediterráneo. Israel tiene unos gasoductos que está comenzando a desarrollar y es el activo estratégico más valioso porque de ahí le puede vender gas a todo el norte de África y al Medio Oriente. O sea que por ahí no entran porque está muy patrullado. Entrarlo por el lado de Arabia Saudita, menos, porque Arabia Saudita no se va a meter en ese problema en este momento que necesita que Estados Unidos le dé el apoyo. Entrarlo por Jordania no, porque Jordania tiene unos acuerdos ya muy serios con Israel y la han manejado bien. Entrarlo por arriba, por Siria y Líbano, es muy difícil, porque tienen que atravesar todo Israel para llegar hasta el sur y lo detectan en cualquier momento. Entonces, no queda sin una sola opción de más probable adopción, que es el suroccidente en los límites de la península del Sinaí con la franja de Gaza, por donde siempre toda la vida han tenido túneles. En un acuerdo que hizo Israel con Egipto, dijeron que se separaban 150 metros, que no les dejaban construir casas y que se hacía una zanja profunda. Pues los tipos hacen el túnel más profundo que la zanja. Y los túneles siguen entonces por Rafa, está pasando todo ese material. Es la deducción más lógica y es lo entendible. El problema es que como eso es territorio egipcio, entonces Israel no puede pasar allá a bombardear, porque ya es bombardear un terreno, romper un acuerdo de paz del cual Colombia es observador. Esa es la razón. Pero se deduce, y lógico, la inteligencia israelí ya lo tiene que tener muy claro. Pero si uno mira los dos puntos, es lo más lógico y es lo que en inteligencia se llama la capacidad de más probable adopción. Entonces, ese es el reverbero, porque ahorita que entremos ya a ver ese espacio, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de intereses que hay ahí y lo frágil que es la paz en la región. Quería hacerles ese preámbulo del Medio Oriente. El otro escenario que lo hemos estudiado largamente aquí en la Fundación es el problema del mar Meridional de China, que Taiwán se atraviesa como un obstáculo fundamental para que China no salga a conquistar el mundo. Lo veremos enseguida más en detalle. Y en tercera medida está el escenario del teatro de guerra en Ucrania. Entonces, ¿qué queremos hacer hoy? Mirar que
con base en estos tres escenarios que son muy reales, sumados a los problemas estructurales que hay en el tercer mundo, en América Latina y África, tenemos en este momento un planeta en una convulsión como nunca antes la había tenido la humanidad. Y si con unas convulsiones menores hubo 2 guerras mundiales, pues podríamos presumir que el mechero, el reverbero, está con la mecha lista y untada de querosén, y en cualquier parte que se prende el fósforo se incendia la mecha y explota eso de una manera impredecible. Porque hay armas nucleares, lo decíamos, hay ciberseguridad, hay afanes de crecimiento geoestratégico de China, hay una pugnacidad que ha venido creciendo entre las potencias, hay un afán de Rusia y todo lo que vamos a ver enseguida. Entonces, en síntesis, tenemos que lo más reciente es el Medio Oriente. Hicimos una actualización del curso de más probable adopción de cómo fue que se abastecieron estos bandidos, cómo fue que lo planearon y quiénes lo hicieron y cuál es el propósito general. Ya no es simplemente lo que dicen todos esos analistas que llevan a los medios y opinan sobre todo de lo que no saben y dicen que eso se arregla, que no es sino que la ONU, que se reúna, que Israel está violando los pactos y no se dan cuenta de lo profundo que es esto. Entonces miremos este pequeño escenario aquí. Recordemos que el señor Hartford Mackinder dijo que había un pivote mundial sobre el cual gravitaba un continente que es Eurasia y una gran isla que incluye a África con unas extensiones hasta Australia, y que sobre ese pivote gravita la historia de las guerras de la humanidad y el futuro de las guerras de la humanidad, porque quien controla ese pivote y sus alrededores controla el resto del planeta, ya que Latinoamérica o América, con excepción de Estados Unidos, es un continente fácilmente dominable en lo estratégico, en lo político y en lo comercial. Y no hemos podido en Latinoamérica construir un bloque por estar peleando entre izquierdistas y derechistas, entre petristas y uribistas, entre kirchneristas y macristas, y ahí nos la pasamos. Somos felices aquí dándonos puñal entre nosotros. Entonces vemos que este epicentro, aquí, sobre el cual ha gravitado gran parte de la historia de la humanidad y las guerras, tiene todos los componentes para que el polvorín reviente. ¿Por qué? Porque miremos el mapa. El Medio Oriente se considera para algunos únicamente esta parte. Pongo aquí el puntero en rojo para que nos veamos mejor. El láser. Más o menos esta parte. Para otros dicen que lo articula el Golfo Pérsico y el Asia Central, e incluye al Asia Menor y a Turquía. Quiéranse determinarlo como quieran, no nos interesa en este momento entrar en esas disquisiciones académicas. Lo cierto es que en medio de todo ese mundo que es de mayoría musulmana, como lo vemos aquí, porque el Islam creció geográficamente después de que Mahoma se lanzó a conquistar el mundo, inclusive aquí al norte de África y el oriente de África, una expansión grandísima. Quedó aquí un país muy pequeño, ustedes saben, se creó en 1948, que es Israel, y es el dolor de cabeza para todos estos musulmanes que además en su mayoría de madrazas, o sea, las escuelas coránicas y de centros educativos, le enseñan a los niños a odiarlos. ¿Por qué? Porque son judíos, son enemigos y hay que odiarlos, y ese odio en algunos sectores va llegando al extremo de que no deben ni siquiera existir en el planeta. Hay que pisotearlos y desaparecerlos como las cucarachas. Hay que eliminar al enemigo judío. Por eso cuando veíamos esta mañana la atroz noticia, escabrosa noticia, de que estos bandidos que asaltaron un kibutz decapitaron a 40 bebés, oigan eso, 40 bebés decapitados, y a una señora le sacaron del vientre a su feto, tiene un solo objetivo: que la semilla no se reproduzca, que se acabe la raza.
A ese extremo llega la mentalidad criminal del ser humano cuando se obnubila con pasiones y fanatismos. Entonces miremos ahora ya algunos elementos componentes de los intereses, de los muchos que hay, no son todos, sino son algunos. Primero, en ese mapa que acabamos de ver, Turquía, Egipto y Arabia Saudita creen que son los dueños del pastel, son los líderes del mundo musulmán, pero a última hora ellos son los sunitas, ¿no? Y son árabes. Pero es que le apareció, claro que los turcos son turcos, no son ni árabes ni persas, son turcos. Pero aquí le agregamos a un cuarto, que son los persas de Arabia Saudita. Ya lo hemos dicho varias veces, Persia es dominada durante la época de la expansión del Islam y ellos de rebeldía no aceptan la suna, sino que se alinean con quienes dicen que el 10º imán está por llegar, que son los chiitas, los que siguen la doctrina de Ali, el yerno de Mahoma. Entonces, ahí hay un fenómeno que es un arco chiita que ha querido formar Irán durante muchos años y lo ha venido construyendo entre, si ustedes miran el mapa, forma exactamente un arco desde suroriente, sigue al norte y va dando la vuelta y baja hasta el suroccidente. Y compondría ese arco chiita a Irán, a Irak, a Siria y a Líbano. ¿Y quién se les atraviesa si usted revisa el mapa? Pues nada menos que Israel. Entonces ellos ven que en la franja de Gaza hay la posibilidad de que si logran desaparecer al Estado de Israel, tendrían la soñada salida al mar Mediterráneo y la soñada salida al mar al Océano Índico, que solamente la tienen Egipto, la tiene muy bien marcada. En parte los que están en el Cuerno del África, que tienen la posibilidad de subir al Mediterráneo por el Suez, y Arabia Saudita, que más o menos tiene su parte ahí, pero está Israel, que se atraviesa en el Golfo de Aqaba, y entonces geopolíticamente también hay que quitarla del camino. Entonces, como ven ustedes, ahí hay unos intereses muy poderosos. 3 países grandes, fuertes, de peso en el mundo musulmán, aspirando a controlar la región y controlar la religión de todos los países. Y obviamente no la van con los chiitas porque ellos son sunitas. Pero por el otro lado están los sunitas creciendo y entonces Irán, Irak, es de mayoría chiita y sin embargo Saddam Hussein, que era sunita, la gobernó con mano de hierro mucho tiempo y ellos tienen sus mayorías ahí. De hecho, todas las milicias violentas que hay en Irak que participan en la guerra de Siria son financiadas por Irán y son proiraníes. Y por eso fue que Estados Unidos mató un general allá que llamaba Qusam Soleimani, que era el que dirigía esas milicias como parte de la fuerza Quds de Irán. Y en contraste, ISIS y Al-Qaeda aprovecharon a unos radicales que también existen allá, de los sunitas, y formaron sus estructuras. Entonces vemos que es un mundo muy volátil y como si fuera poca la desgracia de la zona, en esa repartición estúpida que hicieron al final de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado Sykes-Picot, desaparecieron el pueblo, le desaparecieron los límites y la identidad geográfica al pueblo kurdo, y entre los kurdos hay de todo, hay cristianos, hay sunitas, chiitas no hay, pero hay otras congregaciones y otras confesiones, sobre todo los sufíes. Y los sufíes son una línea del Islam que es muy liberal, es casi como más cercana a los cristianos. Ellos usualmente velan a sus muertos y hacen una serie de actividades, colocan, velan santos, tienen como credos en santos y eso les ha costado persecuciones horribles por parte de los extremistas sunitas. Los matan, los descabezan, los decapitan, les asesinan los niños, igual que hacen, porque es la forma de acabar con los sufíes. Sin embargo, los sufíes han subsistido y al tener esa identidad kurda, pues es un problema complejo ahí que no lo resuelve nadie, porque una pelea entre chiitas y sunitas con los kurdos de por medio, pidiendo identidad. Entonces en cada guerra los kurdos les toca como las prostitutas, pegarse al que más les ofrece a ver si alguien algún día les da un respaldo
para que sean un Estado independiente y les respeten sus fronteras que son históricas y su ubicación geográfica. Pero infortunadamente quedaron repartidos en 5 países: Armenia, Turquía, Siria, Irán e Irak, y les ha ido como los perros en misa. Donde menos mal les ha ido es en Irak, donde lograron que les dieran una autonomía y explotan algunos pozos petroleros, y con eso ayudan a sus hermanos en los otros países. Pero en Turquía los persiguen a muerte, los bombardean a cada rato, los asesinan, porque en Turquía también la mano es dura, y más con el que tienen en este momento es un Putin en miniatura. Pero hay otro interés grande geopolítico ahí, que es China y Rusia con Irán, porque Irán es enemigo de Estados Unidos, porque Irán está promoviendo ese arco chiita, y si Irán lo logra, pues tendría la salida al mar Mediterráneo y tendría el control de una gran franja y aislaría hacia el sur a los estados sunitas, que son los reinos petroleros. Entonces es un enredo grande allá, que no es simplemente verlo. Habla cualquier bocón de esos que escucha uno por ahí, que Estados Unidos que se ha metido allá, que se quede en su casa, que esas guerras no tienen nada que ver, que él que las promueve. No, es que aquí hay un montón de intereses que hay que mirarlos con pinzas y con la cabeza fría para analizarlos. Y China tiene todo el proyecto de la ruta de la seda por ahí, para entrar a todo el norte del África y coger el Mediterráneo y hacerle una tenaza a Europa por todo el sur, sobre el norte del Mediterráneo, por los puertos de Italia y Grecia, donde ya está, conquistar los viñedos y todo el sur de Francia, que es la zona agrícola, y meterse por el lado de Alemania hacia el norte. Y paralelamente está reclamando territorialidad, como ya lo estudiamos aquí, en el Ártico, para hacer el encierro de Europa, porque China no es como dice teóricamente, que quiere tener influencia en las decisiones de Europa. China quiere dominar Europa, porque parte de la teoría geopolítica de que quien domine ese pivote tiene que dominar toda la isla. Y de hecho sabemos que lo está haciendo en África y que su plan va a largo plazo. Entonces, pensar en que aquí los intereses son solamente diplomáticos y comerciales es vivir en un eterno engaño. De remate, hay 3 guerras civiles que están muy activas en este momento en Siria, Libia y Yemen. La de Yemen ha bajado un poquito porque Estados Unidos le dijo sobre todo a Arabia Saudita: oiga, mérmele, porque es que ustedes cada vez que salen y bombardean también hacen unas barbaridades que nadie se las recuerda, ahora que están recordándole tanta barbaridad a Israel en, en la Franja de Gaza. Pero las barbaridades que han cometido los saudíes contra los yemeníes, eso no tiene parangón en la historia. Gente que pelea con escopetas y hasta con armas artesanales allá, y le llegan los saudíes y les descargan bombas de 500 kilos encima, desaparecen aldeas enteras, violan las mujeres, se roban los niños. Eso es aterrador lo que ocurre allá. Pero como es el mundo musulmán, nadie mete la mano por allá. Libia, después de que cayó Saddam Hussein, se la tomaron las milicias yihadistas y están en una guerra horrible. Ahí están divididos entre Occidente y Oriente, y por eso explicábamos que es aunque es un terreno ideal para entrenar yihadistas, muy difícil que haya sucedido. Y Siria, pues ustedes saben, la guerra lleva más de 10 años, producto de la primavera árabe, y el señor Bashar al-Assad, después de que arrasó a su pueblo, entonces le pidió el favor a Putin que le ayudara. Y Putin, que es un asesino despiadado, lo que ha hecho en Ucrania en estos días lo hizo 10 veces en Siria, para apropiarse del puerto de Tartus en el Mediterráneo, que eso era una base que había tenido la Unión Soviética para tener presencia naval en el Mediterráneo, y para tener la salida que él ha soñado y que Turquía no se la deja por los estrechos de Bósforo y Dardanelos. Los reflejos de la primavera árabe se sienten. La primavera árabe fue una revolución. Los invito de verdad que lean el libro que escribí sobre eso. Es muy documentado y paso a paso cuenta qué fue lo que pasó. Y es el único libro que hay en español sobre ese tema. Los demás todos están en inglés o francés. Ahí entiende usted perfectamente el paso a paso de por qué ocurrió y las razones. Son 17 razones geopolíticas. Una de las tantas
es que las dictaduras que existían allá puestas por Occidente, y la llamaban las dictaduras nacionalistas, se quedaron anquilosadas en el pasado, atornilladas al poder, y la nueva juventud comenzó a ver que en Dubái y en Qatar esos pueblos estaban desarrollando mucho y a pesar de que vivían la ley islámica, tenían acceso a muchas comodidades occidentales, a sistemas de aire acondicionado modernos, autos, acceso a la información en centros universitarios y con todo lo que pasó, porque eso es larguísimo de contar, ya lo hemos mencionado en otros episodios, pues la primavera árabe se convirtió como un referente para una rebelión permanente y todos los estados musulmanes de la región están teniendo ese choque. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para curar esto? Pero eso va en camino. Entonces todavía lo sienten y eso se traduce en más violencia y en yihadismo, porque donde hay desorden se presta para que todos los promotores del desorden saquen ventaja. Si ustedes notan, el yihadismo se ha trasladado al África y algo a Indonesia y algo a Filipinas y por allá en Afganistán, que para muchos eso no induce a nada. Últimamente se ha extendido a Pakistán, amenaza a China, amenaza a India nuevamente, pero con lo que sucedió este fin de semana, y por eso lo decíamos anoche al señor del Rincón en el programa, lo más lógico de pensar es que Israel va a seguir apretando y van a aparecer yihadistas en Nueva York, en Londres, en París, Madrid, Roma, en cualquier parte del mundo, volándose en pedazos o asesinando gente con el cuento de que están protestando por la agresión del sionismo contra los hijos de Alá y ellos están en su unidad. Y lo mismo es que se van a trasladar allá al Medio Oriente más brigadas de esas. Y si ya hicieron una guerra salvaje en Irak y Siria, pues tienen la experiencia. Además que como viven convencidos que se vuelan en pedazos y que se van para el cielo a reunirse con Alá y que van a tener 70 mujeres vírgenes y un poco de credos fantasiosos que tienen, pues ellos no tienen mayor problema, los yihadistas, ¿no? Y hay algo gravísimo, es que la escuela fundamentalista del yihadismo no está en Arabia Saudita solamente, está en Egipto con los hermanos musulmanes. Tanto que producto de la primavera árabe derrocaron al señor Hosni Mubarak, que era un dictador que llevaba muchos años allá después de la muerte del, del presidente que asesinaron en una parada militar los yihadistas por haber firmado el tratado de Camp David con Israel. Y a ese señor lo depusieron en una revuelta popular que fue muy fuerte en el Cairo y se tomaron el poder los hermanos musulmanes y comenzaron a implementar la ley de la Sharia. Casi querían convertir a Israel como fue Afganistán en la primera etapa de los talibán y como está volviendo ahora. Entonces a Estados Unidos no le quedó otra opción que organizar un golpe de Estado y poner a un general afín, que es el que está ahora, el general Sisi. Entonces el yihadismo ha tenido fuerza ahí en Egipto. Está la escuela de los hermanos musulmanes que son los que teorizan, los que lavan el cerebro, los que promueven el wahabismo y el salafismo extremo. Entonces, ese es un problema difícil porque están ahí en las narices de Israel y tienen la posibilidad de pasar por los túneles a Israel, cometer los delitos, volver, viajar en las pateras o por medio de Turquía, entrar ilícitamente a la Unión Europea, cometer los delitos, volver a salir, organizar las células y tienen detrás de ellos gente con mucho dinero que financia el yihadismo. Es un problema serio y puede generar un conflicto grave. Como ya lo vimos, Israel está en la cuña del problema porque afecta a los intereses de sunitas, tanto de Turquía, Egipto y Arabia Saudita, y de los reinos petroleros del Medio Oriente, que tienen esa mentalidad todavía retrógrada de su religión como epicentro de todo, pero también afecta a los intereses de la teocracia chiita. Ya por ambos lados tienen enemigos. Y hay un país del cual hicimos otra videoconferencia aquí que ustedes la pueden consultar en la página web, que es la rebeldía de Qatar, y analizamos que con su riqueza se dio hasta el lujo de, violando todos los derechos humanos del mundo, hacer un mundial de fútbol. Tiene una emisora
televisiva y radial que se llama Al Jazeera, que es el dolor de cabeza para tirios y troyanos allá en el Medio Oriente, porque cuando le conviene le da garrote a Occidente y apoya al yihadismo, cuando le conviene critica el yihadismo y ataca a los sauditas, a los sunitas, cuando no, entonces está de brazo cruzado con Irán, cuando no le conviene, entonces ataca a Irán, y es un dolor de cabeza realmente en un mundo donde la información es tan compleja. Pero de remate, Qatar se ha convertido en el epicentro donde todo terrorista que sea perseguido en su país, sea sunita o sea chiita, lo reciben, le dan bienestar, lo organizan y lo ponen a vivir allí. Cuando se presentó el problema en el mundo, que Estados Unidos no tenía unos espacios para alojar a quienes habían salido de la violencia en Afganistán por la toma de los talibán. Entonces, Albania, que es otro país que está gobernado por delincuentes, la mafia albanesa tiene el control, le ofreció el espacio, pero no tenía las suficientes garantías y querían, pues Estados Unidos siempre ha pensado en que la gente vaya bien, hacer los procesos bien hechos, con, digamos, con normas y con TEC, por poner un parangón. Entonces buscó, y fue cuando Duque se regaló, es que para que Colombia recibiera a toda esa gente, pero afortunadamente los que le hicimos oposición se impidió, y apareció Qatar y dijo, pero ¿cuál es el problema que ustedes quieren? No, que necesitamos alojar a tanta, y aquí les construimos lo que sea, y construyeron unos alojamientos temporales con todas las comodidades, y por ahí pasaron y siguen pasando cientos de afganos que se buscan refugio en Estados Unidos, y Qatar entonces se convirtió en el espacio donde llegan. Pero la joya de la corona de la política internacional de Qatar es que los talibán, cuando estaban como terroristas, que no estaban en el poder de nuevo por segunda vez, tenían oficina allá y desde ahí negociaban con Estados Unidos. Y toda la negociación de la salida de Estados Unidos se hizo en Qatar. Pero además de eso, Al Qaeda tiene oficina formal allá. Y Qatar es el hijo rebelde que se le para en la raya a Arabia Saudita y le dice, nosotros no le vamos a entregar los que ustedes buscan de Al Qaeda, ¿no? Nosotros somos un Estado independiente y queremos la paz del mundo. Y es un Estado pequeñito, pero como lo vimos, con mucho dinero y mucha influencia por la producción de gas y de petróleo y por una posición privilegiada. Y China ya metió la nariz allá y ha construido un poco de infraestructura financiada obviamente por Qatar, que tiene con qué, pero lo que está buscando es construir un buen epicentro del collar de perlas. Entonces, complejo. Ahora pasemos al segundo escenario, que es el del mar meridional de la China. Y este sí que es un enredo, porque China es un país muy grande, pero aquí tiene el eterno problema, el gran problema, es que Taiwán es China, o era China, cuando Chiang Kai-shek tuvo que replegarse, se alojó aquí en Taiwán y se quedó toda la China continental y Taiwán fue apoyada por Estados Unidos. Entonces, quieto ahí el amigo, China estaba ahora en su revolución comunista, no tenía cómo, y Taiwán fue mucho tiempo la verdadera República China. Pero a partir de los años 60 se hizo la conversión y Estados Unidos desconoció a Taiwán como país, como Estado, y reconoció fue a la China continental, que no tenía reconocimiento como Estado por muchos países, pero tenía hasta armas nucleares y un ejército muy poderoso. Entonces, como se necesitaba quitarle la posibilidad que se unieran Rusia o la Unión Soviética y China contra el mundo capitalista, y Europa hasta ahora estaba en reconstrucción después de la Guerra Mundial, entonces Estados Unidos le pegó la puñalada a Taiwán y estableció algo que lo llaman muy comúnmente allá la ambigüedad estratégica. Y en esa ambigüedad estratégica Taiwán se quedó eh, con una especie de protección estratégica de Estados Unidos y de Europa en parte, pero sobre todo de Estados Unidos, y garantizando esa especie de independencia. Taiwán pues tiene su territorio marítimo hasta aquí. Entonces los buques chinos pueden salir, claro, pero tienen que pedirle permiso a Taiwán o tienen que someterse a las reglas internacionales. Y las Filipinas tienen este otro pedazo, entonces imposible que salga.
Y más al norte está el mar del Japón. Entonces Taiwán tiene una parte hasta allá y la otra la tiene Japón. O sea que China está encerrada. Y la única salida que tiene China es bajar aquí por esta zona y cruzar por el estrecho de Malaca, aquí en Malasia. Y luego tiene otro problema, que es que al frente está India, con quien tienen un odio permanente y nunca la han ido. Entonces, la Convención del Mar en los años 70, finales de los 60 y comienzos de los 70, determinó como límites internacionales estos que se ven en azul. O sea, China llega hasta aquí y no puede avasallar el territorio marítimo ni de Filipinas ni de Taiwán. O sea, está ahí en un pedazo que no le corresponde. Si baja por aquí, tiene que respetar toda esta bolsa que es propiedad de Vietnam, de Malasia, porque ustedes ven que Malasia tiene un territorio continental y otro territorio insular, de Brunei, de Filipinas y otras. Y de un momento a otro China, como tiene poder y es el país más poderoso de la región, además, el 60% de la economía del mundo se mueve aquí y China tiene gran porcentaje de ese 60%. Entonces llegó y dijo, no, 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 es que los límites no son los que ustedes dicen, son los que yo diga. Entonces los límites de Vietnam llegan nomás hasta donde está esta línea roja. Los límites de Malasia llegan hasta donde está esta línea roja. Y los límites de Filipinas llegan hasta donde está esta línea roja. Y Taiwán no tiene límites con nosotros porque es que Taiwán es chino. Pero usted es la voracidad. Entonces ahí está el problema, ¿no? Y ya vamos a ver los intereses que hay ahí. Que China, aquí hay una cantidad de islas, algunas que se han ido formando, como es el fenómeno de la naturaleza, de la evolución, otras que China vino y las construyó artificialmente sobre atolones y armó unas bases navales en territorio que es vietnamita, en territorio que es filipino y en territorio que es de Brunei y Malasia. Y las armó y se apoderó y Estados Unidos, el señor Obama se aguantó eso y ya definitivamente la solución que tuvo Estados Unidos fue reforzar 9 bases navales aquí. Ahora pasemos a mirar cuáles son los problemas o los intereses geopolíticos que hay. Primero, la voracidad de China sobre con la ruta de la seda y el collar de perlas. Eso es evidente. Quieren, con el collar de perlas y con estas islas que se quieren robar, tener el control de todo el océano Índico, del mar de la China, y extenderlo hasta el sur, a la Antártida, y llegar a controlar pues hasta la parte de Sudamérica. Ustedes saben que el mundo se va encogiendo, y en la parte sur de África, y también quieren llegar a controlar frontal y descaradamente las rutas marinas por el Báltico. Por eso dicen que ellos también tienen interés, que ellos también tienen influencia territorial en el Ártico, o sea, controlar el mundo, así de fácil. Y el obstáculo fundamental es ese pedacito que ustedes vieron ahí, Taiwán, que es el que no les da salida, porque Estados Unidos controla desde Taiwán hacia el occidente, lo tiene todo controlado con la octava flota permanentemente. Esa es la explicación geopolítica de ese pequeño detalle. La expansión geopolítica de Estados Unidos pues tiene a la China con dolor de cabeza, porque Estados Unidos la comenzó a finales del siglo XIX y comienzos del XX con la sacada de España y las Filipinas y se fue extendiendo, y luego ya cuando vino la Primera Guerra Mundial apoyó parte de los que se le aliaron. Luego en la Segunda Guerra Mundial Japón cometió la estupidez de atacar a Estados Unidos, entonces Estados Unidos entró allá y tiene pues sus aliados fundamentales que ya los conocemos, que son Japón, Surcorea y Australia. Los 3 países tienen intereses muy fuertes. A Japón el tratado le prohibió armarse, pero ante el riesgo que tiene por la amenaza de Corea del Norte y de China, Estados Unidos cedió y Japón ya tiene un ejército cada vez más fuerte y tiene un interés grande en desarrollar potencial nuclear. Y conociendo la capacidad de trabajo y la inteligencia de los japoneses, eso sí que es rápido que lo sacan adelante. Y ya Japón está reinvirtiendo en su industria militar y por infortunio, Corea del Norte le ha mostrado los dientes varias veces
disparando misiles que violan el espacio aéreo japonés, poniendo en riesgo la aeronáutica civil, la navegación aérea comercial y a la misma población. Y ya Japón le ha anunciado que se está preparando y que en cualquier momento puede tomar acciones. Ya, el palo no está para cucharas. Corea del Sur es un fabricante de armas impresionante en este momento. Están haciendo una triangulación ahí como muy figurada, que es que Estados Unidos le entrega las armas de su propiedad a Ucrania y Sur Corea le repone las mismas armas y Estados Unidos las compra, entre comillas, para protegerse, para mantener sus stocks. Pero pues si se acaba el stock de las fabricadas en Estados Unidos, pues tendrá que llevarlas de Sur Corea, ¿no? Sin embargo, el acuerdo dice que no se pueden vender a un tercero, que no deja de ser otro ítem en el contrato que no va a funcionar. Y Australia acaba de comprar tecnología de submarinos nucleares y está en un acuerdo que hicieron con Estados Unidos allá y el Reino Unido. Entonces eso sí que le produce escozor a China, pero es que es el mensaje que le están dando, que ellos no se pueden apropiar de los dos mares ni de esas costas enfrentadas que hay entre Australia y la isla de Mozambique para controlar todo el Pacífico Sur, que es lo que ellos quieren, y salir a venir a influir hasta las costas de Latinoamérica. El otro punto es que la ambición rusa tampoco se le queda atrás, porque Rusia también quiere hacer lo mismo. Lo que pasa es que no tiene el músculo económico de Rusia, de China, aunque tiene los recursos, porque es un país demasiado rico en minerales y en recursos. Entonces ahí está también otro elemento que puede encender la mecha. Y porque China y Rusia tienen una amistad de cercanía por conveniencia, pero cada uno tiene sus intereses en la Manchuria, en el Asia Central, donde está el Golfo de Vladivostok, sobre el mar de Japón, porque Rusia también tiene unas islas que dicen que son de ellos y Japón dice que son, no, que son de Rusia, y entonces ahí hay conflicto. Y hay una eterna enemistad entre India y China, y el problema es que ambos tienen armas nucleares. Y ambos, sobre todo India, ha jugado unas cartas complejísimas. Es amigo de Rusia, es amigo de Estados Unidos, es amigo de Europa, pero sigue creciendo en población, en Producto Interno Bruto, en desarrollo, ha cambiado muchísimo. Y llega el momento en que se cumple la teoría del espacio vital del Estado y se puede desencadenar otro problema por ahí, porque tiene problemas con Pakistán de límites, tiene problemas de límites también con Bangladesh y tiene problemas de límites con China. Es más, ahí ocurrió una cosa curiosa, en la frontera de China están armados tanto los hindúes o los indios y los chinos. Y eso a cada rato tienen sus discusiones y entonces se quitan las cartucheras de los soldados, se quitan el fusil y se agarran a piedra y a golpes y se dan unas garroteras terribles y luego después de que se maltratan aparecen los comandantes de los dos lados, se saludan y se acabó el problema. Pero ahí sigue esa enemistad y como es una zona que está sobre el sector de los montes Himalaya y toda esa región, pues los límites es muy difícil determinarlos sobre el terreno porque cuando viene las épocas más duras de la nieve, pues tienen que moverse por donde el terreno les permita y no por donde teóricamente tienen los límites aún sin definir. Y eso agrava los problemas. Hay otro problema, ¿no? Allí que no es nada fácil de resolver, que es la estrategia chino-rusa con Norcorea. Por su lado, China le ayuda en toda la tecnología posible a Corea del Norte para que amedrente al mundo y le anuncie a Estados Unidos que tiene sus misiles para nucleares, hipersónicos y supersónicos para atacar. Pero por otro lado, China en la ONU ha tenido que tomar decisiones fuertes contra Corea del Norte por las salidas en falso que tienen y le ha tocado por el camino del túnel, del subterfugio, darle apoyo. Pero Norcorea sin el apoyo de China se muere. Así tenga armas nucleares, porque es un régimen muy alejado de la realidad del mundo. Pero China lo tiene ahí como su aso bajo la manga. Y como Rusia tuvo tanta influencia
en el desarrollo de Norcorea, cuando era el Partido Comunista Soviético el que manejaba las cosas. Entonces casi todas las armas que utiliza Norcorea son de los mismos calibres y las mismas características de Rusia. Entonces ahora, a pesar de que tiene unas sanciones fuertes, y como Rusia está violando todas las normas internacionales, le ha comprado y le está llevando municiones. Y hace poco estuvo el gobernante de Corea del Norte visitando el puerto de Vladivostok en Rusia y se reunieron con Putin. Hicieron unos acuerdos tanto comerciales como de armas y Rusia se comprometió a que les da una actualización en tecnología nuclear a cambio de que Corea del Norte le suministre armas. Entonces, ahí viene otro problema, ¿no? Que Corea del Norte tiene armas nucleares, Corea del Sur no las tiene, pero tiene el apoyo de Estados Unidos y de Europa. Y en este momento, Corea del Sur está fabricando gran cantidad de armas de calibres y características occidentales, y esas armas están llegando a Ucrania para apoyar a Ucrania. Y Corea del Norte está fabricando armas de características rusas y se las está vendiendo a Rusia. Cojan ustedes el trompito en la uña y háganlo bailar. Pakistán tiene un doble problema. Además de esa ubicación tan privilegiada que tiene en esta región tan convulsa, es que tiene poder nuclear y tiene un foco grandísimo de yihadistas, porque Arabia Saudita le ha financiado la cantidad de escuelas y madrazas y mezquitas que ustedes no se imaginan. Y de remate, como en Pakistán hay pobreza, pero tiene armas nucleares, entonces la gran cantidad, la mayoría de los trabajadores petroleros que hay en Arabia Saudita son pakistaníes y allá están yendo a esas escuelas que los radicalizan y llegan a Pakistán a montar escuelas coránicas y mezquitas y hablar de Alá y del amor, pero al mismo tiempo promover el yihadismo. Y como si hubiera no hubiera problema allá, porque hay más, pero estos son los que les menciono, es que Vietnam, que es comunista todavía, pero que se ha desarrollado mucho, por lo que de China quiere robarles un pedazo de mar, está en peleas con China. Pero sin embargo, Vietnam está vendiéndole también armas a Rusia. Entonces, la pelea entre Rusia y China, o la amistad que hay entre Rusia y China, tiene unos conflictos difíciles de resolver, porque China quiere aplastar a Vietnam. Así como Rusia quiere extenderse, pues China quisiera también apropiarse de Vietnam para tener toda la salida abierta al mar y no pedirle permiso a nadie. Entonces, sumen ustedes lo del Medio Oriente, sumen esto y verán la cantidad de problemas que hay ahí tan difíciles de resolver. Ahora miremos en última instancia lo que es la ambición de Rusia. Este mapa nos muestra cómo llegó a ser la Unión Soviética entre 1922 y 1940, que se desarrolló toda. Y ahí está con los distintos colores cómo se fueron uniendo. Como ven ustedes, compone toda la Eurasia norte y comienza prácticamente en Europa Oriental y termina en Sajalín al norte y Vladivostok al sur, y tiene todas las influencias sobre el mar Antártico, sobre el Océano Pacífico y sobre los mares que llegan aquí a Japón. Cuando se desintegró la Unión Soviética, todos estos países se salieron nuevamente y es el gran dolor que tiene Putin. ¿Por qué? Porque la riqueza y los recursos, o mejor, la economía, porque la riqueza sí está aquí, en esta zona, pero los recursos, tanto demográficos como mineralógicos, están en este sector, el occidente, y más en Ucrania, Georgia, en el Cáucaso, en los montes Cárpatos, en toda esa región, y la salida hacia el, el, el Mediterráneo. Ahora, uno de los países que más se ha desarrollado después de la separación de la Unión Soviética es Azerbaiyán. Y Azerbaiyán tiene en este momento muchos recursos, es un país de alta producción de hidrocarburos y de gas. Entonces, Rusia ve la riqueza que hay aquí y quiere venir a conquistarlos y está jugando de manera mañosa, primero en Ucrania y luego aspira a venir a controlar todos estos
porque los demás dependen mucho de Rusia, que creó como una especie de organización económica para mantenerlos en la mano. Entonces ahora miremos los problemas que hay de los intereses. El primero, ya sabemos, la voracidad de Rusia por volver a ser la Unión Soviética, no con el sistema comunista, pero sí con un sistema totalitario que se calza muy bien en el molde del señor Putin. Segunda medida, es claro que es lo que el mundo no entiende, y hay muchos de esos pensadores y filósofos modernos que abundan en las redes, que escriben sin pensar ni entender lo que pasa, que qué hace Estados Unidos allá, que Ucrania, que Rusia son los salvadores, y no han entendido todavía, les queda muy difícil entender que la expansión geopolítica que quiere hacer Rusia apenas comienza en Ucrania. Si logran conquistar Ucrania, siguen con el resto. Si Ucrania para la guerra y les dice que no, bueno, que entonces partamos aquí y ustedes se quedan con la península de Crimea y la región del Donbass, y le reconocemos eso, es como darle la patente de corso para que en 2 años más los vuelvan a invadir y quieran seguir con toda Ucrania, porque es que lo dicen claramente. Así como los musulmanes extremistas dicen que Israel no existe, no debe existir como Estado, como los norcoreanos dicen que hay que desaparecer a Surcorea y hacer una sola Corea. Los rusos extremistas de la línea del señor Putin dicen que Ucrania no existe, que Ucrania nunca ha existido, que Ucrania es parte de la Rusia blanca, y que lo que hay es que conquistarla y dominarla, y que el que se oponga de una vez al paredón. Pero por el otro lado al frente están la OTAN y la Unión Europea, que necesitan expandir sus fronteras hacia el oriente para evitar que Rusia haga eso que esté en sus planes. Entonces, eso no se resuelve con pañitos de agua tibia, ni con charlas, ni con comentarios destemplados en las redes sociales crucificando a Estados Unidos o la OTAN. Pero como si fueran poquitos los enredos que hay allá, es que China tiene muchos intereses sobre el Asia Central, o sea, sobre Kazajistán, Kirguistán, Afganistán, y está muy bien correspondida porque Rusia los tiene también por la expansión. O sea, ambos quieren expandirse tanto en mar como en territorio. Y nosotros aquí los colombianos, dizque hablando de negociar con Nicaragua para entregarles parte de nuestro territorio. Entonces la disputa es bien casada y eso puede terminar. O sea, ellos saben que son dos amigos que se odian a muerte, China y Rusia, y nunca podrán tener amistad porque sus intereses son sobre los mismos objetivos, pero cada uno con una intención diferente. Hay otro fenómeno que ya lo mencionamos, es la extraña relación que hay en ese triángulo Rusia, India, China, y sobre todo de India con los dos. Con China se odian a muerte, pero tienen un flujo comercial impresionante y turístico, tienen mucho intercambio turístico, sobre todo de China hacia India. Pero en la parte estratégica y de geopolítica se odian a muerte, y India sabe que tiene el as bajo la manga, que es controlar la salida de los buques comerciales chinos o militares por el estrecho de Malaca. Y por eso China se le adelantó y compró prácticamente, podemos decir que la compró mediante una farsa, la isla de Ceilán. Es una pelea que no es tan fácil de resolver. Hay otro problema, es que la estrategia chino-rusa con Norcorea es diversa, porque ya lo vimos, China quiere utilizar a Norcorea es como el as para asustar a Estados Unidos y al resto del mundo. Y Rusia la quiere tener es como un proxy que sea dependiente de él, que le debe mucho, para tener la salida hacia el mar y para también un tate quieto futuro con China. Y hasta el momento esa ambigüedad le ha favorecido a Norcorea, pero tanto va el cántaro al agua que aquí se puede romper por algún lado. Rusia tiene el interés de salir al Mediterráneo, y así como los musulmanes quieren hacer todo ese control del norte del África y el sur de Europa con el yihadismo, y China lo quiere hacer con el comercio y el control militar de todos esos puertos, pues Rusia también quiere salir al Mediterráneo y amedrentar a Europa. Eso nos quiere decir que aquí lo que es una eterna rivalidad ruso-china, que puede ser una alianza especial entre los dos para sacar a Estados Unidos del juego, pero luego entre ellos
entrar en su problema. Nada sencillo el entorno. Entonces vienen algunas reflexiones claras para que nos ubiquemos todos. Hay un plan estratégico chino para el 2050, controlar el mundo. Hay, en segunda medida, una expansión geopolítica rusa que inicia en Ucrania y es muy clara, pero que mucho estulto en las redes sociales por ahí dice que qué hace Estados Unidos allá, que qué hace la OTAN, que Rusia no es enemigo de nadie, que Rusia estaba tranquila. No, el objetivo es otro. El polvorín que hay en el Medio Oriente es muy complejo, con tantos intereses, tantos problemas, tantas dificultades, y nos tiene en medio de un embrollo impresionante. El arsenal nuclear está distribuido en las 3 zonas. Está distribuido en China, está distribuido en Europa, está distribuido en Irán, que ya casi lo tiene, e Israel, que lo tiene, y lo tiene también Pakistán, lo tiene India, y todos con unos intereses muy disímiles y con ambiciones más complejas. Pero a eso se le suma que en el mundo entero están creciendo los totalitarismos. Y en ese sentido los colombianos no somos la excepción con el personaje que tenemos a cuesta en este momento. Y vemos que la llave Irán, Rusia y China, por aparte, son claves en los 3 teatros que acabamos de anunciar, en el Medio Oriente, en el